Bueno, el derecho real de propiedad y modos de adquirirla. La definición de tal como el derecho real, pues es este te otorga un poder directo e inmediato sobre una cosa, permitiendo que puedas usar, disfrutar y gozar ciertas cosas. Eh, Se caracteriza por la propiedad, el usufructo, la servidumbre y la hipoteca. Eh, en los derechos por ser oponibles a terceros, lo que significa que cualquier persona está obligada a respetar el poder del titular sobre el bien. Eh, las obligaciones reales son aquellas que nacen con relación a una propiedad. O sea, estas obligaciones no son para la persona eh, física, sino cuando la persona adquiere una propiedad. Estas obligaciones están vinculadas al bien y no a la persona en sí, lo que significa que quien sea el propietario del bien en un momento determinado está obligado a cumplirlos. Por lo tanto, si el titular de un derecho real transmite o vende ese bien a otra persona, las obligaciones reales se transfieren con él. O sea, es por ejemplo, si yo tengo un carro, pues las obligaciones son mías al momento de adquirirlo, de pagar las placas y todo ese show. Pero si yo vendo este carro, esas responsabilidades ya no van a ser mías, sino de la persona que compra este carro. El derecho personal es aquel que faculta a una persona el exigirle de otra cosa a otra persona, que en este caso sería el deudor le exige al... No, a ver, el acreedor le exige al deudor el cumplimiento de una cosa que puede consistir en entregar algo o hacer o no hacer. Incluye el derecho de cobrar una deuda, exigir, se exige la prestación de un servicio o reclamar la reparación de daños. Esos derechos se pueden ejercer frente a un deudor, no terceros. Pues como en toda la vida, ¿no? Las obligaciones personales, por lo tanto, son aquellas que se vinculan directamente entre dos o más personas, donde una de ellas es el deudor y la otra es el acreedor, donde el deudor está obligado a realizar una prestación, el dar, hacer o no hacer, hacer algo en favor de otra, que esta sería el acreedor. Este tipo de obligación surge en un acuerdo, contrato de las partes o por mandato de la ley en situaciones como daños y perjuicios. No, la referencia histórica de la propiedad en diferentes como tiempos, por ejemplo en el derecho romano, esta podría ser eh, girataria, que la propiedad plena nada más se reconocía a los ciudadanos, o sea, nada más los romanos tenían el derecho para tener una propiedad, los demás no podían tener esta propiedad. Por ejemplo, dice que siendo ciudadano, adquirían bienes conforme a lo permitido por el jus civile. En otro caso, que son los esclavos, pues estos no podían tener propiedades por lo mismo que en la escala social, pues ellos eran los más de más bajo sociedad, en el esclavismo, pues sus amos podían hacer de ellos lo que quisieran, eh, podían venderlos o sobreexplotarlos, eh, con los hombres libres. Por ejemplo, pues los esclavos no podían tener las propiedades ni cargos públicos y pues los amos hacían de ellos lo que ellos querían. En el feudalismo, pues la tierra era un honor a la cesión de tierras que efectuaba el rey eh, para su utilización y gobierno, pero el hereditario hace cuenta que no perdían la propiedad, o sea, como que ellos lo prestaban, pues, pero por ejemplo, aquí dice, sin implicar que el otorgante perdiera la propiedad o que supieran derecho hereditario para el receptor. La tenencia estaba a cargo del tenente. O sea, usaban las tierras, pero, o sea, otra persona usaba esa tierra, pero seguía siendo mía. Yo era el propietario, pero yo no la usaba. Yo la prestaba nada más. En el capitalismo y socialismo, aquí nos permiten tener propiedad privada, que podemos poseer cosas tangibles como tierras y viviendas y activos intangibles. Por ejemplo, es la de todo el pueblo en la persona del Estado socialista. En este tipo de propiedad se hallan socializadas todos los medios de producción y los productos del trabajo.
en la época precolonial, colonial, independencia y revolución, hasta el artículo 27 constitucional en México, pues en las civilizaciones prehispánicas mesoamericanas, la noción que teníamos de la propiedad era relacionada con la comunidad. El territorio y el control público, los pueblos indígenas como los aztecas y los mayas no concebían la propiedad privada como en la tradición europea, sino que predominaba una estructura comunitaria de posesión a la tierra. La Revolución Mexicana surgió en parte como respuesta a la extrema concentración de la tierra, el régimen de Porfirio Díaz. La mayoría en manos de unas cuantas familias empresas extranjeras, y pues la mayoría de campesinos vivían ¿cómo se llama? En condiciones muy, muy precarias. En el artículo 27 de la Constitución de 1917, por ejemplo, en la reforma agraria, se menciona que la nación es la propietaria original de todas las tierras, aguas y recursos del territorio mexicano. El Estado tiene el derecho a distribuir tierras y hacer expropiaciones en forma del interés público, especialmente para formar ejidos y repartir tierras entre los campesinos.